Qué bueno es estar con ustedes, alabando y glorificando el santo y poderoso nombre del Señor. Milton, me alegra haberles recuperado. La gloria es para Dios. Nuestro hermano Milton está aquí recuperado, lo vimos con ánimo en el micrófono y le adoramos a Dios por eso. Porque eso es lo que somos, mis hermanos, milagro de Dios andando, testigos plenos de la gracia de Dios. Y la verdad es que bueno estar juntos aquí en la iglesia de Cristo, y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Antes de iniciar, quiero recordar un anuncio con ustedes. El próximo domingo en la tarde, esperamos que sea alrededor de las 4 de la tarde, es la actividad del Fenway Park de Día de Fe y Familias en Boston. Esta actividad es importante y todos ustedes están invitados. Este es un evento muy esperado por la ciudad. No sé si ustedes saben que en la ciudad de Boston es una ciudad muy dura para el evangelio. Esta actividad fue suspendida hace ya muchos años a consecuencia de la agenda liberal. Este año, por la gloria de Dios, el equipo ha restablecido para atrás esta actividad. Así que imagine usted lo importante que es que el pueblo evangélico apoye esta actividad. Es una actividad plenamente gratis. Las puertas se abrirán media hora después que el juego del domingo termine y se hará con todas las puertas abiertas. Imagínese usted el compromiso que es tener una actividad en un estadio con las puertas abiertas para que todo el mundo pueda entrar. La idea final de esta actividad, esa es promovida por los peloteros cristianos del equipo de Boston, es ellos poder compartir públicamente su testimonio, ya que por años prácticamente socialmente se le ha negado. Entonces, es importante que el pueblo evangélico apoye esta actividad. El estadio, ellos están haciendo la donación de todo lo que es la seguridad que conllevará esta actividad. Imagínense el despliegue de seguridad que tiene que ser cuando una actividad se hace con las puertas abiertas. Se espera un respaldo del pueblo evangélico ese día y depende de esta actividad que se haga los próximos años. Imagínense qué tan importante es. Hay un código QR que está presente. Es bueno que usted se registre si va a asistir, pero no tiene que registrarse. Simplemente ellos quieren mantener, como le digo, ellos sí quieren evaluar esta actividad para ver si la pueden repetir más adelante. Yo sí creo que el pueblo evangélico respaldará esta actividad. Habrá música cristiana. Se espera que inicie alrededor de las 4 de la tarde. Esa actividad más o menos es un programa de alrededor de 1 hora y media y todos ustedes están invitados. Puede llevar su familia, así que si usted no ha tenido la oportunidad de ir al Fenway alguna vez y tomarse algunas fotos por ahí, puede ir a hacerlo y hacerlo libremente ese día, y esa actividad es respaldada por Dios porque hemos visto cómo Dios ha obrado en este equipo. Así que todos están invitados. No se quede en la casa, vaya, está invitado. Somos cristianos y respaldamos al pueblo de Dios. Pues bien, ¿qué tiene el Señor para nosotros en el día de hoy? Ya que esa actividad es el próximo domingo. ¿Qué tiene Él para nosotros en el día de hoy? Por tanto, como hemos estado estudiando la carta de Efesios, hoy vamos a iniciar lo que es el capítulo 3 de esta carta. El capítulo 3 de esta carta. Estamos a la mitad de la carta de Efesios y como todos sabemos, la carta de Efesios es una carta que está hecha de una manera descendente. Empieza desde lo profundo para terminar en lo sencillo. Estamos a mitad de la carta. Es aquí en este capítulo 3 donde se empieza a traer todo lo que se ha anunciado antes en cómo llevar esto a la práctica. En cómo llevar esto a la práctica. Lo que conocen una parte, algo de Efesios, entienden que termina ya por el capítulo 6, aplicando incluso el evangelio hacia los niños. Sí, Efesios 6:1, famoso versículo: Hijo, obedeced en el Señor a vuestro Padre. El versículo favorito de todos los padres, ¿verdad que sí?
Y así es el libro de Efesios. Viene desde lo amplio que inicia en el capítulo 1 hasta lo simple que es aplicar eso amplio que está en el capítulo 1 hasta los niños. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y estamos precisamente en el capítulo 3. Así que bienvenidos al capítulo 3 del libro de Efesios. Vamos todos allá al capítulo 3 de Efesios. Y vamos a leer varios versículos de este capítulo. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 13. Así que tenga paciencia porque hoy leeremos mucho. Porque es la meta del día de hoy que nosotros tengamos una idea más elevada acerca de lo que es Dios, de lo que es el Evangelio y una idea más entendida acerca de quién soy yo. Por eso no dije una idea más elevada de quién soy yo. Es una idea más entendida, entonces, de quién soy yo. Vamos a ver Efesios capítulo 3, versículos 1 al 3. Dice así: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor a ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio. Guarde esa palabra. Repito de nuevo el versículo 3, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes le escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión, otra vez, del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de las promesas de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos libertad y acceso a Dios conforme por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Padre, gracias te damos por tu palabra en el día de hoy. Gracias por esta carta de Efesios, la cual fue escrita y fue sostenida y preservada por generaciones y ha llegado ante nosotros el día de hoy. Señor, gracias porque no disminuimos nuestra capacidad de asombro frente a las cosas grandes que tú haces. A ti damos la gloria y a ti damos la honra, y que tu siervo sea hallado fiel a la interpretación de esta, y que tu iglesia sea instruida, y que tu sabiduría prepare los corazones para recibir a cada uno la enseñanza que tú tienes en el día de hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. De la carta de Efesios hemos aprendido mucho. ¿Verdad que sí? Hemos aprendido mucho acerca de Dios, hemos aprendido mucho acerca de nosotros. Hemos entendido mucho, nos hemos sorprendido mucho y hemos visto cuán grande es Dios. Es una carta compacta, importante, llena de verdades, llena de realidades, y nos asombra cómo nosotros podemos ver a Dios reflejado y explicado cómo Él ha estado envuelto en toda la historia en pocas palabras. Sí,
Dios ha estado envuelto eternamente en todas las cosas. Con lo que es su creación, Él ha estado vigente desde el principio. Es un plan eterno que en el tiempo se ha desarrollado y que cada día a nosotros nos asombra más. Es importante como este versículo, este texto de hoy, o estos textos que tenemos hoy, inician por esta causa. Cuando algo inicia por esta causa es porque algo se ha dicho anteriormente, ¿verdad que sí? La causa. Es porque la causa se dijo anteriormente y eso ha producido una consecuencia o una conclusión, la cual lleva a otra cosa. Eso es como cuando usted dice, bueno, porque esto sucedió por esta causa, entonces sucedió esto. Por esta causa, ¿qué ha venido Pablo hablando en esta carta? Recuerden que estamos en una carta. Por lo general, cuando usted recibe una carta, usted lee una carta completa, ¿verdad que sí? Una cosa está pegada a la otra. No es un conjunto de refranes. Es una carta que se le escribió el apóstol Pablo a una iglesia. Por tanto, tenemos que ver cuál es la causa que Pablo explica que llega a estas conclusiones tan extraordinarias para su iglesia, la cual él está explicando. Por esta causa, y no es una palabra única en esta carta. En el capítulo 1, versículo 15, capítulo 3, versículo 1, en el capítulo 3, versículo 14. Por esta causa, más de una razón, la cual él explica y usa esta palabra como una manera conclusiva de algo que ya él ha explicado. ¿Qué ha explicado Pablo? Y es mi meta en el día de hoy que nosotros entendamos tres cosas de estos versículos. De lo que yo quiero hablar en el día de hoy, yo quiero que usted se recuerde de tres cosas principales de las cuales vamos a estar hablando en el día de hoy. Vamos a estar hablando del Evangelio, vamos a estar hablando de la iglesia y vamos a estar hablando de mí, de yo, sí, usted, no de mí, Lisandro. Yo, siendo yo en el escenario y usted también, yo. Y que usted tenga una idea clara y un entendimiento claro acerca de estas cosas. Porque sí, todo lo que Dios ha hecho a través de la historia tiene que ver conmigo. Todo lo que Dios ha hecho en la historia tiene que ver con usted, tiene que ver conmigo. Tienen que ver con todos aquellos a los que Dios le ha manifestado su gracia y se le ha dado a conocer. El entendimiento bíblico de estas tres cosas pueden cambiar al mundo, ¿lo sabía usted? El entendimiento bíblico de estas tres cosas puede cambiar realidades. Tan realidades que es comparado de esta manera, que Dios nos llamó a nosotros de la oscuridad a la luz. Nos llamó a nosotros de la noche al día. Así, de esa manera, el entendimiento de estas cosas tiene impacto. ¿Cómo se compara un pecador a un pecador redimido? De lo sucio a lo limpio, de la oscuridad a la luz, del oscuro a lo claro. Esas son las referencias, esas son las ilustraciones que la Biblia habla. Estas tres cosas, tanto el Evangelio como la iglesia como yo, son cosas que yo tengo que tenerla bien claras. Iniciamos con el Evangelio. Sí, un día yo nací en una familia cristiana, pude conocer al Señor en una edad muy temprana, como ustedes saben, lo he dicho antes, a la edad de 7 años en una escuela dominical. Ahora bien, no hace muchos años, a mí me preguntaron qué es el Evangelio y patiné. Porque por lo general nosotros tenemos un entendimiento de lo que es el Evangelio, pero si se nos piden a nosotros definir lo que es el Evangelio, muchas veces decimos, y eso tiene una razón entendida. No hay un versículo bíblico que dice, esto es el Evangelio, esto sucedió, esto sucedió, esto sucedió. No, tenemos un libro completo que nos explica el Evangelio. Y tenemos que tener un entendimiento de lo que el libro explica. Es por eso de que si usted y yo no hemos leído la Biblia en completo, oiga bien lo importante que es esto. Si usted y yo
nunca hemos tomado el tiempo para leer la Biblia en completo, nunca veremos completamente la historia del Evangelio como Dios la cuenta. Nunca la veremos. Es cierto que hay versículos impactantes, Juan 3:16, que todos lo sabemos. ¿Puedes resumir el Evangelio? Sí, pero ese es un solo versículo de una explicación completa que Dios da. Si nosotros nunca hemos leído la Biblia completa, nunca, mi hermano, usted ha oído la historia del Evangelio como Dios la cuenta, porque la Biblia es la revelación divina del Evangelio. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, tenemos que tener cuenta eso. No inicia en mí, inicia en Dios y llegó a mí. El Evangelio. ¿Qué ha dicho Pablo del Evangelio en esta carta que termina a él diciéndole por esta causa? Bueno, para eso tenemos que ir al capítulo 1. La carta es descendente, va de lo complejo a lo simple. Miren cómo habla el apóstol esta carta y vamos a leer el capítulo 1 y vamos a leer 10 versículos más. Sí, vamos a leer mucho en el día de hoy porque es necesario que nosotros veamos el Evangelio como es reflejado en las Escrituras. El Evangelio es una revelación divina, no una percepción propia de Lisandro. Vamos allá, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Cristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con mira a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que en nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, habiendo creído, fueron sellados con el sello, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Admirable explicación del evangelio. Admirable cómo Él compacta toda una historia de gracia que inició desde antes del principio para terminar diciendo por esta causa. Por esta causa. El evangelio, Dios expresa en el evangelio a través de Cristo que lo que fue ya no es. El reinado de la muerte y el pecado ya no es. El evangelio nos explica las cosas como fueron. El evangelio nos explica la condición y la corrupción en las que las cosas cayeron al ser introducido el pecado en la historia. El evangelio nos narra lo que Dios en su gracia hizo para que esa corrupción causada por el pecado ya no sea. Pero también nos garantiza que ya no volverá a ser como era. La historia del evangelio, las cosas eran perfectas. Se hicieron corruptas en el pecado
aparece Cristo en la historia para deshacer la corrupción de ese pecado y la garantía en Cristo de que ya las cosas jamás serán igual. Jamás será igual. Y es como introducir la luz en la oscuridad. La luz llegó y ya las cosas jamás serán igual. Ya Cristo se manifestó y ya las cosas jamás serían igual. Ahora bien, muchas cosas se dieron en este tiempo. Y la palabra misterio que aparece tanto en esta carta, el misterio. ¿Cuál es ese gran misterio que el apóstol tanto habla? Que esta luz, que esta redención no era para algunos de un pueblo en particular, sino que esta luz y que esta redención era para restaurar a todo, de todos pueblos, naciones y lengua que aceptaran en sí este mensaje que el Evangelio trae. Yo no sé a nosotros como dominicanos que hemos crecido, en mi caso, que hemos crecido en República Dominicana y que me desarrollé allí, que nunca he ido al Medio Oeste. Esto parece muy común porque de pequeño me han dicho que el Evangelio todos somos bienvenidos, ¿verdad que sí? Se nos ha dicho así, de todas las naciones somos bienvenidos. Ahora bien, imagínense cómo sorprendió esto el cerebro de aquellos que creían que era solo para los judíos. ¿Cómo? Pero nosotros somos el pueblo elegido, nosotros somos los descendientes de Abraham. Dios tiene un compromiso de nacimiento con nosotros. ¡Oh sí! Dice Jesús, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer. ¿No fue así que Jesús lo dijo? No hay un compromiso con una razón en particular. Ahora bien, este ser humano que iba a nacer, Dios con nosotros, el Emmanuel tenía que venir de algún lado. Y en este caso, Dios eligió a los judíos. Ahora bien, Cristo ya es manifiesto y ahora se destapa cuál es el misterio. El misterio es que el Evangelio tan solo no era para los judíos. Ahora bien, Martin Lloyd-Jones, explicando lo que es este misterio, dice: el término misterio no significa algo vago y nebuloso, sino algo que siendo en sí mismo inescrutable, es decir, inentendible e inalcanzable para el intelecto humano, ha sido no obstante hecho claro y evidente por la bondad, la gracia y la misericordia de Dios. Que una cosa sea un misterio que yo no entienda no significa que no existe. Ahora bien, que no se entendiera claro exactamente algo y que Dios lo hiciera claro más luego, esa ha sido la historia del Evangelio. Ahora, eso sí no significa que Dios no ha obrado. ¿Por qué? Porque en toda la Escritura, desde el Nuevo Testamento, Dios mostró que el Evangelio no era exclusivo para los judíos. Y diremos, ¿cómo así? Bueno, tenemos tanta historia que contar acerca de esto. Hubo una vez en la tierra de Uz un hombre llamado Job, no era judío. Vemos a hombres levantarse como Caleb en las Escrituras, no era judío. Sin embargo, dentro de la gracia de Dios, Dios lo conecta al pueblo de Israel y no tan solo es aceptado por todo Israel en sí, Dios lo hace participar de la tribu directa en la que vendría el Mesías. Y cuando se eligieron espías para ir allá a interpretar a Jericó, a investigar allá en Jericó, cuando eligieron uno de la tribu de Judá, adivinen a quién eligieron. A Caleb. De la tribu de Judá, Caleb. Y no era judío. Tenemos la historia de Ruth, la moabita, que cuando la Biblia pone muchas veces ese apellido a la gente de dónde vienen, nos está indicando eso. También los de Moab podían recibir la gracia del Evangelio. Los moabitas eran personas fuertes, no tenían empatía, eran personas que adoraban a otros dioses, sacrificaban sus hijos. Imagínese usted,
hacían unas celebraciones con instrumentos musicales, mis hermanos, para que los sacrificios y el grito de los niños que ellos clasificaran se oyeran. ¿Sí? Y para ellos también fue el evangelio. Y no tan solo Ruth fue recibida dentro del pueblo, sino que vino a ser parte de la descendencia directa del Mesías. Porque no es un asunto de un lugar en particular, es un misterio no entendido que ahora Pablo explica y ahora se ha revelado. ¿Por qué? Porque también ustedes han manifestado fe. Y si se ha manifestado fe, entonces Dios le ha bendecido a ustedes también con la gracia del evangelio. Mis hermanos, un misterio que no se entendía y ahora se entendió. Y cómo reventó la cabeza de muchos. Cómo reventó la cabeza de muchos. Aunque los gentiles en un tiempo fueron pueblo impuro, no aceptado, incluso odiados, porque no eran, de acuerdo a muchos, del pueblo del pacto. Ahora en Cristo, gracias al evangelio, estos despreciados gentiles no tan solo son parte del pueblo, son coherederos. Es decir, la misma herencia de salvación en gracia que tienen aquellos, también la tienen esto. La misma herencia de gracia de aquellos los cuales siempre conocieron la ley de Dios, fueron instruidos desde pequeños en la ley de Dios, crecieron e interpretaron la ley, fue su ley, bajo esta ley vivieron. Ahora aquellos que eran de fuera, en Cristo les he manifestado diciendo, ustedes también son obras de gracia. Jesús se lo dijo a sus discípulos y tampoco lo entendieron. Miren cómo se lo explica eso a los discípulos. Este versículo no está en pantalla. Jesús le dijo, oigan, Jesús explicándoselo a sus discípulos, palabra por palabra. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas ovejas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Mejor de ahí no se explica, pero muchas veces nuestra soberbia, mire mi hermano, nuestra soberbia es tan fuerte que si Dios la rompe no entendemos nada. Nuestra soberbia, si Dios no la rompe, nuestro corazón duro, si Dios no lo rompe, no entendemos nada. Así si usted cree que usted el evangelio un día simplemente le hizo sentido, no mi hermano. Dios rompió un corazón de piedra y escribió en su corazón una nueva ley para que usted pueda hoy decirle yo te amo Dios. El capítulo más precioso para mí de toda la Biblia, Ezequiel 36, se lo aconsejo, para que ustedes vean lo que es un Dios corrigiendo al pueblo enojado. Y en su enojo le dice, y por eso romperé su corazón y le pondré un corazón y pondré en ustedes y romperé ese corazón de piedra, lo desmenuzaré, lo quitaré y pondré en ustedes un nuevo corazón y en ese nuevo corazón yo escribiré mi ley para que así ustedes puedan entender la corrupción y el mal de las cosas que ustedes hacen. ¡Wow! Dios. Hay una palabra en estos versículos que llama mucho la atención. No tan solo misterio, la dispensación. ¿Qué es eso? De dispensación. Eso suena como una palabra de domingo o de dispensatorio o algo así. La realidad es que esta es una palabra muy común dentro de lo que era el lenguaje antiguo. La dispensación es el griego oikonomía. Oikonomía es de donde viene directamente la palabra economía que nosotros tenemos hoy. Se refiere directamente a lo que es administración. La administración de Dios a la que Pablo se refiere. Él dice que este misterio es hecho y manifestado ahora. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Fue la voluntad de Dios hacerlo en un tiempo en particular para que esto fuera entendido por todos. La dispensación de Dios que fue dada, capítulo 3, versículo 2. También lo vemos más adelante en el versículo 9. La dispensación del misterio que en los siglos ha estado oculto.
Él lo que quiere decir no es que Dios está creando un plan B. Dios está administrando lo que desde el principio se propuso. Fue siempre el plan de Dios que la salvación llegara a usted y a mí. Por eso dice Pablo, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Allá, desde antes, no importando donde usted naciera, si en República Dominicana, en Haití, en Venezuela, en Irán, en Irak, no importa. Fue el plan de Dios desde el principio que este evangelio llegara a usted y usted pudiera vivir en gracia hoy. No fue un plan B, porque Dios hizo todo y todo como que se cayó. No, mi hermano, no. Es el plan maestro de Dios, es la dispensación de Dios manifiesta, es la administración de Dios manifiesta. Y que yo no lo entienda, eso no significa nada. El plan de Dios se ejecutará para su gloria, aunque yo no lo entienda. Es por eso que nos presentaremos ante Dios y seremos salvos, no entendiendo todo. ¿Sí? ¿Pasará? Sí, pasará. La administración de Dios se desarrolla. La administración de Dios va mucho más allá. Dice Charles Spurgeon, mi maestro tiene riqueza más allá de la cuenta de la aritmética, de la medida de la razón, del sueño de la imaginación, de la elocuencia de las palabras. Puede usted mirar y estudiar y sopesar, pero Jesús es un Salvador más grande de lo que usted piensa que es, aun cuando sus pensamientos estén a su punto más alto. Sí, mi hermano, Dios es más alto. Las obras de Jesús es más alta, mucho más sublime de lo que mi cerebro, que yo creo que es muy inteligente, por cierto, de lo que mi cerebro de lado a lado puede imaginar. Es decir, si yo saco todo lo que en mi mente hay, que en 43 años que cumpliré, muchas cosas entraron a esa mente. Si yo saco todo lo que hay y solo y exclusivamente pongo a Cristo, mi mente no tendría espacio suficiente para agarrar y sostener y entender todo lo que Cristo es. Porque va más allá de la razón, más de lo que puedo soñar, más de lo que puedo hablar, más de lo que puedo estudiar, más de lo que puedo pensar. Va mucho más allá, de manera infinita, que si usted junta la mente después de la mía, tampoco nuestras dos mentes alcanzarían. Y si juntamos todos los que están aquí, tampoco alcanzarían. Y si juntamos todas las mentes y todos los cerebros de todo ser humano creado en esta generación y en todas las que han pasado, todavía no alcanzarían. Ese es Dios. Y quiero yo simplemente entenderlo todo. El evangelio. A los colosenses, Pablo se lo explica de esta manera. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. El misterio que ha estado oculto desde siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Usted y yo tenemos que entender que nosotros hablar de Cristo hoy no es algo que pasó por muchas mentes en la historia. Se pensó que era exclusivo. El pueblo del pacto, cuando se hablaba de Israel. El pueblo de Dios. Lo conocemos así, para identificarlo dentro de los otros pueblos. Pero más allá de ellos, también había pueblo. También a los Romanos capítulo 16, también en Romanos capítulo 11 versículo 33, Pablo hace referencia a este misterio de que los gentiles que antes eran perdidos, ahora tienen gracia. Y es interesante lo que sucede en Romanos. Dicen los teólogos que Romanos es una carta a la cual Pablo estaba dictando y que ellos estaban y otro estaba escribiendo.
Pero en medio de todo el Pablo explicarle el evangelio de manera magistral a los romanos, sucede una doxología. Cuando Pablo acaba de decirle a los romanos que no tan solo los judíos son dignos de esta gracia, explota en una doxología increíble. Es como cuando yo estoy diciendo algo y digo, oh, gloria a Dios por eso. Bueno, pues en Romanos capítulo 11, versículo 33, esto es lo que sucede. Pablo le explica a los romanos, ustedes también, aparte de los judíos, porque las iglesias en el exterior, muchas comenzaron por iglesias judías. Y Pablo le está explicando a ellos, no tan solo es a los judíos que se les explica el evangelio. Todos merecen el evangelio. El evangelio es para explicárselo a todos. Fue a todos que Jesús dice que el evangelio debía predicársele. Y cuando él explica eso, lo grande que ha sido Dios, estalla en una doxología admirable. Dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inscrutables sus caminos. En esto terminó Pablo, el apóstol que más escribió acerca de la Biblia. Oh profundidad de las riquezas. Si el evangelio es esta clase de riqueza inescrutable, la pregunta ya no es, ¿entendí el evangelio? Sino, ¿sigo explorándolo? Nunca nos graduaremos del evangelio. Nunca nos graduaremos de lo grande que es Dios expresado en el evangelio. Y llegamos a la iglesia. La iglesia es el fruto del evangelio. ¿Lo sabía usted? La iglesia es el fruto de aquellos que han creído en el evangelio. El evangelio es la buena noticia que Dios puede restaurar al ser humano, perdonarlo de sus pecados y restaurar una relación con Él. La iglesia entonces es el fruto de eso. La iglesia es el fruto de aquellos los cuales han creído en el evangelio. Es por eso que siempre me oirán decir a mí, en muchos de mis sermones, que cuando se habla de la iglesia nada es simple. Nada se puede tomar a la ligera. Capítulo 1, versículo 19 al 23 de Efesios. Dice así, hablando de lo que es la grandeza de Dios, el versículo 19, él dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Ese poder, hablando del poder de Dios, obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también del venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Se da cuenta, hermano? La altísima y superaltísima percepción que tienen las escrituras acerca de lo que la iglesia es. La iglesia es el reflejo, es el destello de la gloria de Dios en rescate por la humanidad. Es el cuerpo de aquellos a los que Dios ha roto su corazón de piedra y le ha dado un corazón de carne. La iglesia no es algo a la ligera, es el fruto del evangelio. Y Pablo explica ahora en el capítulo 3 que esta iglesia, Dios la ha usado para algo especial y particular. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¡Wow! No tan solo rescata a un ser humano, sino también que lo convierte en un soldado suyo, en un guerrero capacitado ahora para que su trabajo y misión en la tierra haga influencia tanto en la tierra como en el cielo. De este modo,
La infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes son estos principados y potestades? Capítulo 6, versículo 12 de Efesios, Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. Jesús, hablando de la iglesia, dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sí, mi hermano, la iglesia tiene una misión grande. Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice que Cristo en la cruz despojó a los principados y potestades y triunfó sobre ellos, y dice, y los exhibió públicamente. Sí. Mi hermano, muchas veces nosotros vemos la iglesia como un grupo, como un club en el cual nosotros vamos para tener una comunidad y sentirnos bien. No, es mucho más allá que eso. Sí hay vida comunitaria en la iglesia, sí es ahí donde reflejamos el amor los unos con los otros, sí ahí, mi hermano, es donde nos ayudamos, donde nos llevamos hombro con hombro, sí es ahí en la iglesia donde los fuertes ayudan a sobrellevar a los débiles, es ahí en la iglesia donde nos sentimos confiados en decir, mis hermanos, oren por mí porque estoy pasando por una situación en particular o porque voy a hacer algo en particular. Es allí en la iglesia que todo eso sucede y todo eso está bien. Ahora bien, la misión evangélica que la iglesia tiene hace temblar al infierno y alegra al cielo. ¿Lo oyó usted? La misión evangélica de la iglesia hace temblar al infierno y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. Palabra de Cristo. Pablo le dice a Timoteo, el misterio de la piedad es tan grande que es admirado por los ángeles. Entonces, la obra de la iglesia es admirada en el cielo por los ángeles y temida en el infierno por Satanás y sus demonios, al reino de las tinieblas. La iglesia no es cualquier cosa, mi hermano. Juan Calvino decía, la iglesia compuesta tanto de judíos como de gentiles es un espejo que los ángeles contemplan, en lo que los ángeles contemplan la asombrosa sabiduría de Dios, manifestada de una manera que antes les era desconocida. Si el llamado de los gentiles atrae la atención y despierta la reverencia de los ángeles del cielo, cuán vergonzoso es que sea menospreciado o diseñado por los hombres en la tierra. Un pensador. ¿Qué opinión entonces puedo yo dar acerca del gran misterio de Dios, de que el evangelio es para todos, en cuanto a no referirse precisamente a los que vienen de una nación en particular? Y eso nos debe llevar a nosotros a hacernos una gran pregunta. ¿Amo la iglesia? ¿Amo yo el cuerpo de Cristo? ¿Amo yo la obra que Dios ha hecho? ¿O pierdo más tiempo criticando la iglesia que amándola? A.C. Sproul decía, amo la iglesia, es el cuerpo de Cristo, nutre mi alma y ayuda a mi santificación. La iglesia no me puede redimir, pero Cristo a través de ella sí me edifica. La iglesia. A los corintios, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. Miembros, cada uno en particular. A los colosenses, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pedro también explicándolo. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y los recuerda, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Me encanta como Pedro, la simpleza como Pedro escribe, o como Pedro manda su carta. Ustedes no eran, pero ahora son. Que Pedro dijera eso, que Pedro dijera eso, se necesitaron visiones, se necesitaron correcciones directas del mismo Pablo. Decirle, Pedro, eso no está bien.
Dios tuvo que ponerle visión a él, mandarle cuando él estaba orando un lienzo diciéndole sí, también los gentiles. Todo eso fue para que Pedro pudiera decir, ustedes no eran, pero ahora son pueblo de Dios, para la gloria de Dios. Y así es como Dios lo hace. Y entonces, ¿qué yo tengo que ver con eso? Vimos la iglesia, vimos el evangelio, vimos la iglesia y ahora yo. Versículo 7. Y de este evangelio fui hecho ministro conforme al don de la gracia que Dios me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, que se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la gracia infinita y sabiduría de Dios puede ser dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Pablo, viendo el evangelio y explicándole esto a ellos, diciendo, esto es el evangelio, esto es la iglesia, y luego se pone él. Y se refiere a sí mismo como el más pequeño que el más pequeño. Dentro de lo que era el lenguaje antiguo, esto no existía, no era una frase común, porque el más pequeño es el más pequeño, ¿verdad? ¿Quién es el más pequeño? El más pequeño. Entonces decir que alguien es más pequeño que el más pequeño, eso es una contradicción al lenguaje en sí, porque el más pequeño o es el más pequeño o no es el más pequeño. Pero él, al ver la grandeza de Dios reflejada en el evangelio, se considera no por el más pequeño y crea un nuevo lugar, el pequeñísimo. El más pequeño que el más pequeño. Eso es para que usted vea. Cuando nosotros vemos las credenciales de Pablo, porque en un tiempo en su defensa, él, como dice el pastor Otto, sacó la placa y dijo, yo soy esto, 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 judío de judío, esto, y viene y viene su resumen en una manera que cualquiera dijera, wow, y después dice, y todas estas cosas las considero como pérdidas, ¿verdad que sí? ¿Lo recuerdan? Sacó la placa. Sacó la placa. Bueno, pues ese que tiene todos esos méritos que yo regularmente no tengo, dice que es el más pequeño del más pequeño. Bueno, pues probablemente yo sea más pequeño del más pequeño, del más pequeño. Y usted también. Porque es así. Él está hablando, a mí se me ha dado esta responsabilidad siendo el más pequeño. La influencia de Pablo en el mundo fue mucho más que la de cualquiera. Incluso también él lo dice en uno de sus versículos, yo he trabajado más que ellos. No porque yo soy más, sino porque la gracia que se me ha sido dada. Porque no hay que desmeritar al otro, ni desmeritarse usted. Él no se está desmeritando, él está conociendo su lugar. Él no se está desmeritando, yo que soy el más pequeño. Y la verdad es que no es la primera vez que lo dice, ni tampoco fue la última. 1 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y miren qué razón tan particular. Pues perseguí la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sí, mi hermano, simplemente somos canales de gracia. No se crea más de ahí. No ande buscando títulos, no ande buscando nada más de eso. Jesús le dijo a Pablo, tú serás apóstol para los gentiles. Dijo, yo no soy digno de eso. Y la verdad es esta, mi hermano. Cuando nosotros estamos frente a la gracia de Dios, que nuestra pequeñez es manifiesta, entonces todo el escenario acerca de mí cambia. Pedro, tira la red al otro lado. Señor, yo he pasado, mira, yo sé de esto, yo he pasado la noche entera y voy yo a venir aquí ahora a tirar la red. Mira, me imagino yo, parafraseando yo en la mente de Pedro.
Yo tengo tantos años estudiando. Digo, ¿dónde no hay? No hay. Pedro, tira la red al otro lado, tira la red al otro lado. Bueno, mira, yo sé que que no hay nada, pero para enseñarte a ti que no hay nada, la voy a tirar, porque tú lo dices. Bueno, ahí voy. Uf, tira la red, Pedro. Dice que se llena la red, tiene que llamar a los otros. Cuando esto sucedió, ¿qué dice Pedro? Se tira de rodillas, apártate de mí porque soy hombre pecador. Esa es la realidad. Cuando nos vemos frente a la grandeza de Dios, mi hermano. Esa es la realidad. Nosotros no somos nada. Isaías cuenta y dice, vi yo a Dios, y cuando lo vi dije, ay de mí. Juan, cuando vio a Jesús manifestado, dice que cayó como muerto. Eso es la realidad de lo que la Biblia me cuenta. Cuando yo veo la obra de Dios manifestada, mi ego no se infla, me doblo. Mi ego no se infla. Mira, muchachos, Dios y yo somos así, panísima. Esta mañana estábamos relajando e incluso me dijo que comprara un avión. ¿Recuerdan ese? Se hizo muy público. Se hizo muy público. Y sí, porque Dios y yo somos panas. Miren, mi hermano. Si hay una realidad que la Biblia nos cuenta, desde allá hasta aquí, es que delante de Dios, mi ego simplemente cae de rodillas. Y eso lo dice Pablo. Eso lo dice Pablo. Versículos 14 y 15 de versículo 14 y 15 de este capítulo de Efesios. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe todo nombre, toda familia de la tierra. Mi hermano, tenemos que tener cuidado. La obra de Cristo en nosotros debe traer en nosotros humildad, no orgullo. La obra de Cristo en mí me debe hacer entender realidades. Que no soy digno de la presencia de Dios. No soy digno de ser llamado cristiano. Miren, mírense uno con otro. Mírense. Ninguno de nosotros somos dignos de estar aquí. Ninguno de nosotros somos dignos de andar por los pasillos de esta iglesia. Ninguno de nosotros somos dignos ni siquiera hablar de eso. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros somos dignos de servir en la iglesia de Cristo. Ninguno de nosotros somos dignos de predicar en nuestra naturaleza. No somos dignos. Somos personas que simplemente estamos aquí. Podemos hacerlo por pura gracia divina. Aquel que rompió esa corrupción en nosotros. Y te hago una pregunta. Muy importante. Entender que eres de la familia de Dios hoy. ¿Te llena de orgullo o te humilla? Porque si te llena de orgullo, entonces tendríamos que comenzar de nuevo. Si me llena de orgullo, si Pablo no fue llenado de orgullo, sino que dijo, yo no soy digno ni siquiera de esto. Y tan solo el hecho de pensar que en un tiempo fui enemigo de esta iglesia que yo predico hoy, me hace menos digno aún. Ahora bien, ahora que entiendo esta verdad que no soy digno, me esfuerzo y trabajo en servicio de aquel que me llamó de las tinieblas a su admirable luz. Piénselo usted, mi hermano. Y quiero que sepa algo. Y quiero que se haga esta pregunta esta semana. La última vez que entendí algo verdadero y grande sobre Dios, ¿me infló o me dobló las rodillas? Si el conocimiento me está haciendo y te está haciendo sentir más grande, que en vez de más pequeño, no estás creciendo en el Evangelio, te estás alejando de él. Si el conocimiento, si entender las verdades de quién soy ante Dios, me infla mi ego, no estoy creciendo, me estoy alejando del Evangelio.
Entonces vimos tres cosas en el día de hoy. Vemos el Evangelio como un misterio revelado, en algo que estuvo oculto, pero que ahora es manifiesto, de que el cuerpo de Dios se extiende por el mundo entero. Vimos la iglesia como el fruto del Evangelio. Es el escenario donde Dios exhibe su sabiduría y ante principados y potestades expone lo que es su gracia. Y en tercer lugar estoy yo. Que sin Cristo, si era pequeño, soy mucho más pequeño aún, porque entonces nada soy, dice la palabra de Dios. Pero en Cristo tengo ahora una identidad. Y esta identidad que tengo ahora es que soy salvo solamente por pura gracia. Y sé, mi hermano, dentro del renglón de los menos que el más pequeño, ese es el lugar más grande donde cualquier ser humano puede estar. ¿Sí? El orgullo me puede sentir más grande, la verdad es que no. Simplemente es una falsa percepción. La gran verdad es que lo que yo soy, lo soy por Cristo. Entonces, mi hermano, cuando veo la grandeza del Evangelio, la única respuesta que yo puedo hacer es doblar mis rodillas. Y déjame decirte, esto de doblar mis rodillas no es una humillación. Es la gran realidad en donde todos estarán un día. Sí, allí estarán los grandes científicos ateos, allí estarán los más poderosos, allí estarán los grandes, allí estarán los presidentes de toda la época, los grandes tiranos de toda la época, todos estarán allí postrados, igual que usted delante de Dios, porque delante de Dios no hay poder, sino el de Él. Y el poder que se manifiesta simplemente es un destello de su gracia. El más pequeño del más pequeño, por eso doblo mis rodillas. Por eso doblo mis rodillas. Gracias te doy, Señor, por este precioso mensaje, este precioso texto que tú pones en nosotros. Señor, perdónanos. Perdona nuestro ego, perdona nuestra falta de entendimiento, perdona, Señor, nuestra percepción vana de lo que nosotros somos. Sí es cierto que tú has puesto gracia en nosotros. Sí es cierto que tú has puesto talentos, dones, habilidades en nosotros que podemos desarrollarnos, hacer destrezas, incluso hasta vivir de ello. Sí, todo eso es cierto. Pero ayúdame a entender, Señor, que cuando nada depende de mí, sino que todo depende de ti, simplemente me queda un lugar donde estar y ese ser el más pequeño del más pequeño. Señor, ayúdame a yo sentirme yo pecador y no simplemente ver el pecado de los demás. Ayúdame a yo, Señor, trabajar y esforzarme en llevar a otros tu gracia, en compartir la gracia que tú has puesto en mí con otros. Ayúdame, Señor, a evitar el juicio vano de siempre estar acusando a otros, poniéndome yo en un pedestal como si yo simplemente fuera mejor. Ayúdanos, Padre, a que como iglesia nosotros podamos ir hombro con hombro, entendiendo que solamente hay un lugar donde debemos anhelar estar, y es allí siendo el más pequeño del más pequeño. Señor, tu evangelio es grandioso. Ayúdanos a nosotros, Señor, a no cortar esquinas. Ayúdanos a nosotros a no querer crear otro evangelio, a no querer crear otro Cristo hecho a nuestra imagen, sino reflejar la imagen tuya a través de nosotros. Ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos, Padre Santo, a estar humillados delante de ti cuando vemos tu grandeza. Y gracias te damos, Señor, porque tenemos la oportunidad de humillarnos ante ti. Señor, ayúdanos a cumplir la obra que tú nos has encomendado como iglesia aquí en esta ciudad. Haznos fuerte, Padre Santo. Ayúdanos en tu gracia a llevar el evangelio que tú has expresado sin cambiarlo. Un evangelio puro, Señor, así como tú lo has hecho. Y ayúdanos a creerte a ti en que tú obrarás, Padre Santo, y aclararás todas las cosas cuando en tu gracia tú así lo quieras. A ti la gloria y a ti la honra. En el nombre de Jesús.
Amén.